Bueno, es que para Izquierda Unida casi tan importante como traer una ley de pobreza, que ya era importante, era cómo la construíamos. Se podía haber hecho desde nuestros despachos, pero probablemente no habría respondido a las necesidades reales, porque de hecho en estos 8 meses de trabajo con la ley de pobreza hemos aprendido caras que no habíamos visto, porque hay una gran parte de la pobreza que es absolutamente invisible. Con lo cual, por esa parte, ya solo por eso, a nivel personal casi estamos muy satisfechas. Efectivamente, empezamos a hacerla con colectivos, con asociaciones, pero también con visitas a territorio. ¿Por qué? Porque esa parte de pobreza, si no íbamos, no la veíamos. Y queríamos ponerle cara más allá de lo que dijeran las estadísticas y las encuestas sobre que plantea el INE, ¿no? Algunas de las asociaciones que habéis colaborado estáis hoy aquí y os agradezco muchísimo que hayáis venido a acompañarnos en la presentación. Para los medios diré que está UNICEF, Secretariado Gitano, RAIS, Plataforma ONG Infancia, Educo y la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Os agradezco doblemente el esfuerzo de elaboración con nosotras de esta ley y el esfuerzo de estar hoy aquí. Algunas otras organizaciones que han colaborado con nosotros, pues OAC, Cáritas, Plataforma del Tercer Sector, Provivienda, FUEM, Intermonos, FAM, Save the Children, COCEDER, COA, UPA, sí, y creo que ya están. ¿Por qué también COAG y UPA? Que resuena un poco. Y en algunos casos también comisiones y UGT. Porque esta ley pretendía sacar todas las caras de la pobreza y visibilizar pobrezas que no veíamos. Entonces teníamos que abordar desde con las compañeras de RAIS la gente que no tiene hogar, directamente la pobreza de los más invisibles de los invisibles, pero también una pobreza que generalmente no da tantos titulares, que no se conoce tanto, que es toda la pobreza en el mundo rural. Ahí el papel de los sindicatos agrarios y de las organizaciones agrarias nos parecía fundamental para conocer tanto las problemáticas como toda una serie de medidas que ya ponían en marcha para intentar salir de la exclusión territorial tan brutal que sufren. Para ver todo esto, fuimos a varios sitios, recorrimos 9 territorios del Estado, desde Melilla, que fue con quien empezamos, y abordamos la pobreza también de unos invisibles entre los invisibles, que son los menores no acompañados, y se recoge en la ley una serie de propuestas de cómo actuar específicamente con menores extranjeros no acompañados. Estuvimos también en Castilla-La Mancha y vimos varias caras de la pobreza. En Toledo conocimos qué es lo que ocurre en las viviendas sociales y conocimos casos bastante dramáticos de qué ocurre cuando la pobreza energética llega a familias con grandes dependientes y qué es lo que ocurre cuando vives en viviendas sociales y quién debe ser el tutor y quién debe garantizar que esas viviendas también no lo hacen y se están cayendo a pedazos después de 6 años solamente de vida útil. Estuvimos en Puerto Llano también para conocer cómo ha azotado la desindustrialización, o sea, qué ocurre en una comarca cuando se acaba la industria que allí daba el empleo. Luego en Castilla y León, evidentemente, con los niveles que tiene de despoblación tan tremendos, conocimos la cara más fuerte de la exclusión territorial y de la exclusión social en el mundo rural. Y conocimos 2 perspectivas, tanto qué ocurre con los pueblos que se mueren y qué es lo que hace que se muera un pueblo, hasta qué puede hacer que un pueblo reviva. Y ahí sacamos una serie de iniciativas fundamentales, porque si algo teníamos claro para empezar, pero nos quedó meridianamente claro cuando lo terminamos, es que no pueden ser las mismas medidas. No podemos combatir la pobreza en el mundo urbano de la misma manera que podemos combatir la pobreza en el mundo rural, porque las situaciones son muy distintas. En Andalucía también conocimos de primera mano varios espacios de exclusión social, exclusión territorial, Málaga y Almería principalmente, porque tienen barrios muy azotados por los índices de pobreza y de exclusión social, y ahí veíamos además cómo afecta específicamente en el plano educativo, es decir, estamos hablando de niños y niñas con altas tasas de fracaso escolar o de abandono escolar temprano. Y era uno de los capítulos que entendíamos que tenía que incorporar también esta ley. Y por último, una de las caras que igual no es la más invisible, pero desde luego la gente no la suele tener en la cabeza, o por lo menos nosotros no la teníamos tan en la cabeza, y probablemente porque ellos y ellas mismas sean quizá los que más vergüenza pasen. Son los trabajadores y trabajadoras pobres. Y en algunos casos no solo pobres, sino sin hogar. Es decir, son trabajadores, tienen trabajo, van a trabajar, pero viven en plazas. Y eso lo vimos claramente en el caso de Baleares. Son todos los trabajadores de temporada que van a trabajar a los hoteles
y no pueden acceder a alquilarse ni un cuarto siquiera, porque está absolutamente disparatado el precio de los alquileres relacionado con lo que está ocurriendo con los alquileres turísticos. Es decir, era necesario incorporar también en la perspectiva de una ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social un capítulo dedicado específicamente a vivienda que resolviera esta serie de problemas, porque no estamos hablando de que tengan añadidos otra serie de factores, sino simplemente es que no pueden acceder a una vivienda. Bueno, aparte de todos los problemas añadidos de precariedad en el empleo, de bajos sueldos, y en algunos casos pues, de contratos de pocas horas o pocas semanas. Y en todo este mapa decidimos que la ley de pobreza tenía que ser cada vez más integral. Aparte de las dos perspectivas, urbana y rural, tenía que incorporar una serie de cosas. Todos los elementos que con las asociaciones que comentaba al principio y con las visitas territoriales que nos iban marcando un poco, oye, cuidado con esto, ver cómo tenía que ser. Y la verdad es que la integralidad igual se nos ha ido un poco de las manos, porque es una ley enormemente ambiciosa, pero creemos que de verdad creemos desde Izquierda Unida que puede abordar todas las caras más estructurales de la pobreza y, por lo menos como inicio, acabar con una situación que tenemos en este país que quizá no sea muy visible, quizá no abre telediarios, pero es una realidad de un 23-24% de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social, cuando no directamente en la exclusión social. Por eso recogíamos, como decíamos, creo que lo comentaba Alberto, bueno, pues toda una batería de prestaciones sociales que son fundamentales para abordar la emergencia del día, es decir, quiero comer hoy o tengo que pagar hoy la luz, pero también otra serie de cuestiones como la universalidad en el acceso a la atención sanitaria, que como sabéis, después de, sobre todo, el decretazo del 2012 quedó bastante mermada y entendemos que eso es un primer paso. Si no tenemos salud, pues difícilmente estaremos en unas condiciones dignas. La eliminación del repago nos parecía fundamental también, porque eso es lo que impide la adherencia a los tratamientos y tiene una serie de componentes añadidos bastante graves. Y la necesidad de recoger los suministros mínimos vitales. Es cierto que muchas comunidades autónomas los han regulado, un mínimo vital de acceso al agua, a la electricidad y al gas. De hecho, se recoge también en el Real Decreto del Bono Social, pero es una cuestión que queda no demasiado clara. En algunos casos se ha llevado al Tribunal Constitucional y entendemos que esto tiene que quedar recogido por ley y para todo el Estado. Y, desde luego, ampliar en mucho los posibles beneficiarios y aclararlo, porque una de las cuestiones fundamentales que también nos encontrábamos y por qué hace tan necesaria una ley que lo recoja todo, es que gran parte de los posibles y potenciales beneficiarios y beneficiarias de bonos sociales, ayudas a los alquileres y demás, suelen ser gente mayor o gente con dificultades de acceso a la información, y cuanto mayor le facilitemos el acceso a todos estos bienes y servicios que son fundamentales para una vida digna, muchísimo mejor. Lo que no pueden hacer es iniciar peregrinajes por multitud de ventanillas, de administraciones, para al final acabar consiguiendo, pues en el mejor de los casos, que les paguen una parte de la factura de la luz. Bueno, entendemos que no solo se trata de pagar una parte de la factura de la luz, sino que tienen derecho a un mínimo universal establecido. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dicen organizaciones internacionales del mismo corte. Y por último, porque será mi compañero Carlos quien entre más en las cuestiones de derecho a la vivienda, rentas mínimas y otras prestaciones sociales, la necesidad, como decía, de abordar las políticas específicas del mundo rural. Ya apuntaba algunas cuestiones. Los servicios públicos y mínimos y necesarios para tener una vida digna en el mundo rural y frenar la despoblación, porque impide que la gente salga de esos municipios, tienen que tener un tratamiento diferenciado. No sirven las mismas ratios, no sirven los mismos criterios. Estamos hablando de que se cierran escuelas porque no hay ni 5 niños. Bueno, es que entendemos que para que se fije la población, si cierras la escuela, desde luego es la peor salida que tienes. Mantengamos las escuelas rurales, mantengamos los servicios postales, mantengamos los servicios bancarios y todo lo que hace falta para desarrollar una vida normal, la misma que tendríamos en una ciudad de mayor número de habitantes. Y teniendo en cuenta que hay una serie de connotaciones específicas, por ejemplo, con los servicios de transporte, que no se encontrarían en otro lado y que habrá que financiar, porque el objetivo social tiene que ser mayor y el objetivo de articulación territorial. No puede ser que la gente, por vivir en un pueblo, tenga la farmacia más cercana, por ley, como ocurre en Castilla y León, a 50 kilómetros. Y eso es lo que rige la ley, no tiene por qué tenerla más cerca. Entendemos que eso todo lo tenemos que abordar.
Pero siendo cierto que estos servicios públicos en el mundo rural son fundamentales para fijar la población, no es menos cierto que apostar por un modelo agroalimentario que permita a la gente vivir de su trabajo y de sus explotaciones también es fundamental. Necesitamos abordar empleos dignos y de calidad. Y en ese sentido hay toda una batería de iniciativas apostando por este nuevo modelo agroalimentario basado en distintas cosas. Las cooperativas, porque entendemos que además el empleo debe ser digno y debe tener una función social. Y entendemos que tiene que basarse también en lucha contra el cambio climático. Incorporamos la visión de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad y abordamos también la necesidad de apostar firme y sustancialmente, es decir, con los presupuestos generales por delante, por el I+D+I. No podemos seguir abocando al mundo rural a tener las peores condiciones de trabajo, y esto luego lo hemos visto en sitios como Huelva, y no apostando por un I+D+I que revalorice realmente los productos que allí se elaboran o lo que allí se plantea. ¿Y qué necesitamos para ello? Pues más sector público. El sector público es el único que puede regularlo y garantizarlo. Y en ese sentido, no solo es apostar por el cooperativismo, por la financiación, por el apoyo a los emprendimientos, sino además la necesidad de establecer en el mundo rural toda una serie de iniciativas desde el mundo, desde lo público, que garanticen que se puede desarrollar. Hablamos desde servicios veterinarios hasta mataderos que deben ser públicos y que garanticen que aquellas explotaciones sean viables y que tengan unos precios acordes con los beneficios que vayan a tener de la explotación.